¿Cómo son los salarios en España? ¿Cuánto se gana en distintos sectores, en regiones del país? ¿Cuál es la relación entre los salarios en España y la comparativa con el resto de Europa? Estas son algunas de las preguntas que te voy a estar respondiendo en este video. Porque sí, exactamente, vamos a estar hablando de salarios, de cuánto se gana, que es una de las preguntas que me llegan bastante frecuente y que me parece interesante responderles para todos aquellos que estén pensando en emigrar a España o que ya estén iniciando su camino acá y estén en proceso de búsqueda de empleo y quieran tener un poco una referencia o más claridad acerca de este punto. Para realizar este video estuve estudiando distintas estadísticas, informes, estudios anteriores, algunos más recientes, otros de los últimos años, para tener una idea clara y podérselas compartir acá. Así que un poco hice ese trabajo de curar y trabajar un montón de estudios. Y también le sumé obviamente la experiencia personal, tanto respecto a cuando trabajé en el área de recursos humanos y en la parte de selección propiamente, donde veía un montón de salarios para distintas posiciones de la empresa donde estaba, como también lo que vemos en el día a día con amigos, conocidos, mismo los clientes y demás, cuando tienen ofertas de empleo. Eso también lo voy a aportar en el video. Bueno, para empezar quería hablar de un punto que me parece súper interesante porque cuando estuve estudiando me di cuenta que yo tampoco lo tenía tan claro, así que se los comparto. Hay como tres formas de ver o que normalmente mencionan los estudios cuando se habla de salarios. Por un lado está el salario medio, el salario mediano y el salario modal o más frecuente. Entonces, ¿qué es esto? El salario medio en España, estos estudios son del 2023, no tenemos unos más actualizados, pero más o menos para tener una referencia, el salario medio bruto anual en España daba en 28.050 euros. Pero esta cifra es un poco distorsionada, porque realmente cuando hablamos de salario medio, ¿cómo se llega a esta cifra? Se suman toda la cantidad de salarios reportados y se divide por la cantidad de personas. Entonces, si tienes un salario muy alto, aunque haya una mayoría de salarios más bajos, el número se va a terminar viendo distorsionado porque están haciendo un promedio general. La otra forma de analizarlo es a través de la media anual. El salario mediano es lo que gana la persona que está justo en el medio del rango de la banda salarial. En el año 2023 dio una cifra anual, bruta anual, de 23.349 euros, ese salario mediano. Y el salario más frecuente es el salario que se repite en mayor cantidad de habitantes de la población o del estudio, dependiendo del caso. En este caso, el 2023 era lo representativo del salario mínimo. Yo actualicé la cifra porque esa sí la tenemos, que vamos a hablar después justamente de lo que es el salario mínimo, que es que la mayoría de las personas, el salario más frecuente en España era de casi 17.000 euros brutos anuales. Entonces, así como para tener en cuenta un poco estos tres términos y un panorama general de más o menos por dónde van los salarios en España, haciendo una comparativa y una analítica. Ahora vamos a hablar de lo que es el salario mínimo interprofesional. Todos los años España actualiza, o bueno, algún que otro año no se ha actualizado, pero en general los últimos sí, el salario mínimo interprofesional. El salario mínimo interprofesional es el que está estipulado para una persona por jornada completa, que actualmente estamos en 40 horas, aunque se está viendo un proyecto de reducción de jornada, pero de momento son 40 horas la jornada completa y es lo mínimo que se podría ganar en España estando de forma regular por esa jornada. De ahí se puede mejorar por distintos convenios colectivos, por estar en distintos sectores, la posición y demás, pero eso es lo mínimo. Sirve también como referencia y comparativa justamente porque es la base, digamos. Actualmente ha quedado estipulado en el 2025 en 16.576 euros brutos anuales, lo que da un resultado de 1.184 euros brutos mensuales si se pagan 14 pagas, que como saben acá hay 2 pagas extra, una a mitad de año y una a fin de año, pero hay mucha, dependiendo del convenio, la empresa y demás, a veces se pagan prorrateadas. Si se paga prorrateado, este monto aumenta, pero normalmente se da en 14 pagas, que es como lo real, independientemente después de cómo la empresa decida pagarlas o abonarlas. Ahora vamos a adentrarnos a algo más específico. Vamos a ver, según algunos estudios, algunas estadísticas, cómo eran más o menos los salarios en ciertos sectores, para que tengan cierta referencia, a ver si ustedes se encuentran en alguno de esos sectores y tengan un poco más de idea.
para no quedarnos solo con las cifras generales. Entonces, esto viene más que nada de un estudio del INE, que es el Instituto Nacional de Estadística de España, del 2023, como les digo, o sea que puede que haya habido un ajuste al 2025, pero bueno, son los últimos datos que hay reportados. Teníamos que en la punta de la pirámide de los salarios medios anuales más altos se encontraba todo el sector que era energía, tanto de gas como electricidad, como también climatización, y hablaba de una media de 54.448 euros brutos anuales. Luego tenemos todo lo que era actividades financieras y de seguro, y ahí bajaba a 48.923 euros anuales. Luego lo que era todo lo que es tecnología y comunicaciones. Entiendo que la media en tecnologías, que uno a priori pensaría que puede ser la más alta, termina bajando un poco porque hay mucha disparidad. Hay muy buenos trabajos en tecnología muy bien remunerados y hay otros que no lo son tanto. Entonces, al final, si metemos tecnología, perfiles digitales y demás, hay demasiada variedad y eso hace que la media baje. Por eso estaba como en unos 37, 38.000 como de media. Podríamos redondear en 40.000, pero como les digo, obviamente hay salarios mucho más altos y también más bajos. Y luego mencionaban a la industria farmacéutica, que también llegó a posicionarse en esta pirámide en la parte alta, farmacéutica, química, todo lo que es droguerías y lo que tiene que ver con este sector, que reportaba un salario medio de unos 36.000 euros anuales. En cambio, si vamos a la parte baja de la pirámide, que como dijimos, tenemos como salario mínimo de referencia el salario mínimo justamente, los 16.576 que mencionamos, y en esta base se encuentran los trabajos de hostelería y restauración, que acá restauración le llaman a todo lo que tiene que ver con restaurante, gastronomía y demás, como también lo que es comercio minorista, ser dependiente, todo eso están como en la parte base de la pirámide, y también las tareas de limpieza y cuidado. Entonces, para que lo tengan como referencia, estos son en la base y normalmente desde el salario mínimo un poquito por encima, pero por ahí. En el 2023, que el salario mínimo era un poquito más bajo, estaban cerca de los 17.000, o sea que ahora quizás un poquito más del salario mínimo justamente, pero es lo que normalmente tienen reportado como media en esos sectores, que son lo que decimos la parte baja de la pirámide. Sobre todo teniendo en cuenta el análisis de trabajos que suelen ser de tiempo completo y demás, porque luego podríamos analizar otros sectores más específicos, como puede ser el campo, temporeros y demás, pero al ser otro tipo de contratos es difícil ponerlos en una escala general. Luego también en los estudios quise traer, porque sé que hay muchas personas del otro lado que pueden estar interesados, un poco los salarios de lo que son los oficios técnicos. Siempre se habla de que en España hay bastante demanda de oficios técnicos y que son bastante bien pagos. En general no hay tantos estudios de esto, no hay tantos reportes, porque suelen encontrarse un poco en el medio de la pirámide, entonces claro, al no estar ni en la punta ni en la parte base no suelen haber tantos datos, y también porque muchos no trabajan como empleados, sino que trabajan por cuenta propia, muchos de estos profesionales tipo freelance, autónomos y demás, entonces a veces no quedan englobados en estas estadísticas o en encuestas. Pero tenemos más o menos una referencia. Cuando digo oficios técnicos me estoy refiriendo a lo que es fontanero o plomero, como sería en Argentina, electricistas de casa o de ciertos mantenimiento general, carpinteros, soldadores, técnicos de mantenimiento en general, y también lo que vamos a analizar un poco lo que son conductores de camiones o de transporte público, como puede ser de Uber, Cabify y demás. Entonces, en lo que tenemos electricistas, fontaneros, tenemos más o menos entre 22.000 y 28.000 como un rango que pueden cobrar anual. Después tenemos, si son autónomos o especialistas industriales, sube este monto y va de 28 a 40 la franja. Después tenemos carpinteros y soldadores entre 24 y 30.000. Después tenemos técnicos de mantenimiento general o especializados en ciertas áreas entre 26.000 y 35.000. Y luego tenemos lo que decíamos, la parte de transportistas, conductores. Ahí tenemos rutas internacionales, siempre se paga mejor y reportaban un salario medio en el 2023 de unos 38.000 más o menos. Y los conductores de camión, los transportistas, en vez de rutas internacionales, los de rutas nacionales, se reportaron un salario medio entre 23.000 y 30.000 brutos anuales. Siempre tengan en cuenta que estamos hablando de reportes del 2023. Todo lo que tiene que ver con salarios suele llegar un poco tarde, los reportes, entonces la mayoría de los estudios que encontré, o sea que a 2025 pueden estar un poquito más altos o actualizados. Y después tenemos lo que son conductores de Cabify, de Uber, por ejemplo,
En ese caso, y una aclaración que quiero hacer, porque por ahí están muy acostumbrados, en otros países funciona diferente, por ejemplo en Estados Unidos o algunos países de Latinoamérica, el Uber o el Cabify suele ser por cuenta propia, o sea, la propia persona se baja la aplicación de Uber, negocia directo con la aplicación y sus ingresos son como cuenta propia. En España este modelo casi no existe, son muy pocos que llegaron a comprar licencia al inicio, pero la verdad es que la mayoría de las licencias están en grupos generales de empresa, entonces la mayoría son empleados. ¿Qué reportan normalmente como salario? Reportan entre unos 1.200 y 1.600 de salario mensual, dependiendo un poco los plus que le pongan y demás, que es un poco por encima de lo que es el salario medio. Lo que sería más o menos en un salario anual una franja entre 16.800 y 22.400, pero neto. Esto ténganlo en cuenta porque en bruto debe ser un poco más, siempre es un poco más, porque neto es cuando ya se han descontado los impuestos, las cargas sociales y demás. Que normalmente acá, algo súper importante, los salarios se expresan en anualidad, como hemos venido viendo, y se expresan como bruto, porque no se sabe, depende de la situación de cada uno, cuánto va a terminar siendo el neto y el rango de impuestos al que le toque aportar y demás. Entonces eso cambia mucho, por eso te suelen dar, incluso cuando estás buscando empleo, los rangos salariales brutos. Pero bueno, en este caso en el estudio figuraba más el neto. Luego estuve investigando un poco por regiones, cuáles son las que tienen salarios más altos en España y cuáles las que no tanto. Entonces, como un poco presumía, pero bueno, para tenerlo claro, los estudios reportan que los salarios más altos se encuentran en las regiones de la Comunidad de Madrid, País Vasco y Navarra, salarios más bajos en Andalucía, Extremadura y Canarias. Y en cuanto a los tipos de contratos, los contratos indefinidos suelen tener un salario entre un 8 y un 12% más alto que los contratos que son tipo temporales o de media jornada, que suelen reportar salarios un poquito más bajos por hora. Esto siempre teniendo en cuenta, por supuesto, que la mínima es el salario mínimo interprofesional, la mínima que manda y que se toma como referencia. Siempre por encima de esto es que podemos ver estas variaciones. Bueno, otro punto que me parecía interesante agregar, si bien no va específicamente de salarios, pero es algo que suelen preguntarme mucho, es cuáles son las profesiones más demandadas acá en España. Las profesiones, los oficios, qué es lo que tiene más salida laboral, en lo cual hay más oportunidades. Bueno, realmente esto siempre yo digo es subjetivo, va a depender mucho por zonas y demás, pero tenemos algunos estudios que nos han reportado como un listado general, en términos genéricos, y las voy a mencionar. En primer lugar aparecía el desarrollo de software, que sigue desde hace ya muchos años posicionándose entre los primeros del ranking de lo que son oportunidades laborales. Luego tenemos todo lo que tiene que ver con ciberseguridad, que viene escalando fuerte también en los últimos años. Logística y transporte, que al final siempre se mantiene, porque prácticamente para todo lo que necesitamos hace falta logística y transporte, casi todas las empresas tienen esa área, entonces es algo que siempre se mantiene constante. Lo que son oficios técnicos, que lo habíamos mencionado anteriormente, todo lo que es electricista, fontanero, técnicos de mantenimiento y demás, la verdad que siempre hay bastante necesidad. Atención sociosanitaria, es decir, médicos, enfermeros y todo lo que tiene que ver con el sector salud, suele haber un poco de escasez, entonces reporta mayores posiciones u ofertas laborales en el sector. Y después tenemos técnicos de mantenimiento, que lo había mencionado también en la parte de oficios técnicos, y marketing digital, e-commerce, todo lo que tiene que ver con profesiones digitales. Y acá también se va colando, y en los últimos años viene subiendo mucho, todo lo que tiene que ver con data y con IA, inteligencia artificial, todas las distintas profesiones que surjan y que se van creando alrededor de esto. Y por último, el sector del turismo, que como saben en España es muy importante, entonces siempre al final hay posiciones y hay oferta, porque también es un sector que suele ser con mucha rotación. Bueno, y ahora vamos a pasar a un punto que sé que también les interesa mucho, porque si están pensando en emigrar pero todavía no decidieron si España es el lugar o tienen otras opciones en mente, bueno, quizás este punto les interese más o más particularmente. Voy a hablar un poco de la comparativa de los salarios de España en relación con el resto de la Unión Europea. No voy a hablar con el mundo en general porque es mucho más difícil, pero sí por lo menos con el resto de la Unión Europea hay bastantes datos. Para un poco desmitificar o para saber, porque muchas veces siento que sentimos que somos como los últimos de la pirámide, o en qué posición estamos, se cobra muy mal, cómo es la referencia. Bueno, por lo que estuve viendo en los estudios y en los últimos reportes que tienen, cuando comparamos a los salarios de España con los salarios medios del resto de la Unión Europea, España sí se sitúa en la parte media-baja del ranking. Según Eurostat y también en algunos informes de Euronews, en el 2024 el salario medio bruto mensual en España había sido de 2.126 euros.
muy por debajo de países que tenían salarios medios como Alemania, que tenía salarios medios como de 4.035 euros, o Francia de 3.406, o Países Bajos de 4.235. En total, hay 12 países europeos que registraron salarios por encima de los 3.000 euros mensuales, mientras que otros 15, entre los que está España, registraron por debajo de los 2.500 euros mensuales. España quedó por detrás de países como Italia, bueno, ya dijimos Alemania, Francia, Dinamarca y demás, pero por encima de países como Portugal, Grecia, Hungría y muchos de los de Europa del Este también. Aunque por supuesto hay que matizar estos datos con que los costes de vida en España y en general en el sur de Europa son bastante más económicos que lo que se reporta en el norte de Europa, igualmente esta brecha salarial sigue siendo un poco desfavorable o estando a favor de los países del norte que reportan un mejor poder adquisitivo, de capacidad de ahorro y estabilidad financiera. Justamente porque, como decíamos, España se ubica en la parte baja del ranking, media baja del ranking. No somos de los que tenemos salarios más bajos, pero todavía siguen siendo salarios bastante bajos para la época actual, para cómo han aumentado las cosas en los últimos años en el mundo en general, desde la pandemia, las distintas crisis económicas que se vienen viviendo y demás, siguen siendo salarios bastante bajos si se compara con otros países de la Unión Europea o mismo si nos vamos más amplio en el mundo también. Y esto me parece súper importante porque para setear un poco expectativas, porque yo hablo mucho, hago muchas asesorías con distintos clientes, me parece súper interesante que este no sea algo con lo que se sorprendan. O sea, está bueno saber que cuando uno elige España, quizás lo elige por otros motivos que son súper válidos, como puede ser un poco más de cercanía cultural, por el clima, por la tranquilidad, por la seguridad, por la calidad de vida, porque es un país muy disfrutable, porque tiene un montón de cosas para ofrecer, porque tiene un buen sistema público de salud, como también de educación, con sus falencias como todo, pero bueno, en términos generales siempre están bien posicionados. Entonces puede ser que uno decida elegir España por esos motivos, pero está bueno que se sepa que, como siempre decimos, el mundo laboral y toda esta parte laboral y de salarios sigue siendo un poquito una deuda pendiente del país, es algo en lo cual todavía no han podido terminar de resolver, y que no es que lo digamos los migrantes, más bien uno como migrante siempre parte un poco desde el agradecimiento, pero es algo que siempre se repite entre los locales también, cuando uno puede conversar con españoles, de familias de españoles que han vivido acá toda la vida, es algo que siempre se nota. De hecho, esto también se puede ver reflejado en que los jóvenes de España están eligiendo muchos, y hay un gran porcentaje de jóvenes que migran a otros países, sobre todo de Europa, de lo que son estos países del norte de Europa, por justamente mejor calidad en tanto condiciones laborales como poder adquisitivo, salarios y estabilidad económica. Bueno, y el último punto que me parecía interesante para terminar de redondear el video de hoy, como más directo a lo práctico que les puede servir, es respecto a cómo negociar salarios o cómo contestar a la pregunta de expectativas salariales cuando estamos en búsqueda de empleo acá en España, que justamente es algo que sé que siempre les hace surgir muchas dudas o se ponen un poco nerviosos llegado a esta situación. Entonces, mi recomendación siempre es, como siempre digo, antes de una entrevista o cuando estamos en procesos de búsqueda de empleo, investigar mucho antes. Entonces, dentro de esas investigaciones está bueno que ustedes tengan claridad respecto a las posiciones a las que se están postulando, más o menos cuáles son los rangos salariales, sea que lo hayan visto porque esté expresado en la oferta, que sería fantástico, y que se supone que a partir del 2026 va a ser obligatorio que las empresas lo empiecen a expresar en las ofertas, los rangos salariales destinados a ese puesto, pero de momento, si no, investigando en portales genéricos que ofrecen por estadística de empleados que reportan los salarios de empresas esta información. Por ejemplo, LinkedIn Salary, que tiene una parte justamente de LinkedIn de salarios. Después tenemos Glassdoor, Payscale y, por supuesto, las plataformas de recursos humanos. Muchos de estos estudios que les decía no solo vienen de estos estudios de salario, no solo vienen de plataformas públicas como puede ser el Instituto Nacional de Estadística, sino también en general, si buscan en las principales consultoras de recursos humanos, hacen cada una, sobre todo las más grandes, sus propios estudios de reportes en cuanto con este tipo de informaciones, tanto de salarios como de ranking de demanda
de posiciones laborales, sectores que están más demandados y demás. Entonces siempre pueden ir buscando para tener datos actualizados, como por ejemplo puede ser Adecco, Michael Page, Randstad, Manpower y demás. Además, revisar el convenio colectivo del sector, súper importante esto, y tener en cuenta si está enmarcado la posición, si está enmarcada en un convenio colectivo y revisarlo. Y por supuesto tener como referencia el salario mínimo interprofesional que ya les comentamos y que se va actualizando normalmente por año. Obviamente de este tema de negociar salarios, expectativas y demás, se puede hacer un video completo, así que si les interesa déjenme en los comentarios y preparo un video para ustedes, lo mismo que con todo lo que tiene que ver con las profesiones demandadas y demás, que va más puntualmente a lo que es el empleo. Yo en este video lo que quise traer fue una radiografía, por decirlo de algún modo, en base a estudios, estadísticas y experiencia también personal, pero más que nada con datos acerca de cómo están los salarios a día de hoy en España, para que si estaban teniendo esas dudas puedan resolverlas con el video. Bueno, como siempre digo, no olviden darle like, suscribirse, compartirlo si saben que a otra persona le puede servir, darle like si les gusta este tipo de contenido, activar la campanita para estar pendiente del resto de contenido que estamos subiendo. Estamos intentando volver a este ritmo de por lo menos uno semanal, si se puede más mejor. Pero bueno, saben que crear contenido lleva su tiempo y yo no me gusta hacer este tipo de cosas porque siento que uno es un poco intenso y obviamente que cada uno maneje su contenido como quiera, pero sí les quiero contar algo. Me van a pasar los datos porque son para alarmarse realmente. El 92,8% de las personas que ven nuestro contenido no están suscriptos. Es decir, que solo el 7,2% que ven el contenido solo están suscriptos. 92,8%. Por favor, de verdad que suscribirse es gratis, no cuesta nada. Yo sé que hoy en día hay un montón de temas de suscripciones y canales y tal y uno tiene que pagar por todo, pero en este caso suscribirse al canal en YouTube es gratis, no cuesta nada y sirve para que también les muestre los próximos contenidos, para que estén un poco pendientes y a nosotros además nos ayuda un montón a llegar a más personas. Así que muchas gracias y como siempre digo, ahora sí, cierro el video. Si quieren estar más en contacto con nosotros también nos pueden seguir por Instagram y hasta el próximo video. Gracias por verme.